¿Qué les parece si comenzamos? Muy buenas noches, pequeños monstruos. En esta noche, en esta última entrega, exploraremos los expedientes más oscuros, aquellos que desafían la lógica, que perturban la razón y nos obligan a mirar en las sombras. Porque algunas desapariciones no son accidentes, no son errores, son algo más. Algo que sigue ahí, acechando, esperando. No estás solo. Alguien o algo nos está escuchando. Imaginen caminar por una carretera vacía al anochecer. El viento sopla entre los árboles y por un instante tienen la extraña sensación de que alguien te sigue. Miramos hacia atrás. No hay nadie. Solo el vacío. Pero esa sensación sigue ahí. Algo no está bien. A lo largo de la historia, miles de personas han desaparecido en circunstancias imposibles de explicar. Desde viajeros solitarios hasta grupos enteros que perecieron y parecieron esfumarse en el aire. Algunos dejaron pistas inquietantes y otros ni siquiera eso. Hoy les voy a contar sobre los últimos casos, los más desconcertantes, los que desafían toda explicación. Y cuando terminen las historias, quizás miremos a nuestro alrededor y nos preguntemos si realmente estamos solos. Hoy, en la hora macabra, desapariciones misteriosas, parte 3, final. Comenzamos. Y vámonos al primer sitio misterioso con casos de desapariciones misteriosas. Y se trata de la ciudad perdida de Zeta, el misterio de una civilización olvidada en la Amazonía. Desde tiempos coloniales, la selva amazónica ha estado envuelta en mitos y leyendas sobre civilizaciones perdidas. Exploradores europeos escucharon historias de nativos sobre una ciudad llena de riquezas y conocimiento, oculta en lo más profundo de la selva. Uno de los relatos más famosos es el de la ciudad perdida de Zeta, un supuesto reino oculto en la Amazonía brasileña, descrito como un lugar de inmensa riqueza y sofisticación, similar a las antiguas civilizaciones mesoamericanas. Esta ciudad ha sido objeto de múltiples expediciones, siendo la más famosa la del explorador británico Percy Fawcett, quien desapareció misteriosamente en 1925 mientras buscaba este enigmático lugar. La historia de la ciudad perdida de Zeta es una mezcla de misterio, arqueología, obsesión y desapariciones inexplicables. Desde el siglo XVI, exploradores españoles y portugueses documentaron rumores de una ciudad de oro en la selva. Algunas fuentes históricas sugieren que esta idea pudo haber sido inspirada por las ruinas de civilizaciones amazónicas precolombinas, que aún hoy siguen siendo estudiadas. Se han encontrado vestigios de ciudades ocultas en el Amazonas, pero durante siglos la comunidad científica creyó que la selva no podía sostener grandes civilizaciones debido a su suelo pobre en nutrientes. Sin embargo, relatos de indígenas y descubrimientos arqueológicos recientes han demostrado que la Amazonía albergó sociedades complejas con redes urbanas avanzadas. Y aquí entramos al caso de Percy Fawcett y la búsqueda de la ciudad perdida de Zeta.
Y todo esto, por supuesto, es un misterio sin resolver. Déjenme les cuento. La historia del coronel Percy Harrison Fawcett es una de las más fascinantes y enigmáticas del siglo XX. Su obsesión por descubrir una civilización perdida en la Amazonía brasileña lo llevó a embarcarse en una expedición de la que jamás regresó. Su desaparición, junto con su hijo Jack y su amigo Riley Rimmel, ha generado especulaciones, teorías y búsquedas durante casi un siglo. Desde la llegada de los europeos a Sudamérica en el siglo XVI, pues han circulado leyendas sobre ciudades ocultas en la selva amazónica. La más famosa de todas es el famoso El Dorado, pero también se hablaba de una urbe misteriosa, supuestamente habitada por un pueblo avanzado con calles de piedra y templos grandiosos. Los exploradores españoles y portugueses escucharon de los indígenas historias sobre una gran civilización perdida en el corazón del Amazonas. Pero las expediciones en su búsqueda fueron infructuosas. Durante siglos, la comunidad científica consideró que la selva no podía albergar civilizaciones avanzadas, justamente por lo que les decía anteriormente. La selva es un suelo que es pobre en nutrientes. Sin embargo, documentos históricos como el manuscrito 512, escrito por exploradores portugueses en el siglo XVIII, detallaban el hallazgo de ruinas de una ciudad desconocida en la región de Mato Grosso, esto en Brasil. Este manuscrito despertó el interés de muchos investigadores, incluyendo a Percy Fawcett. Percy Harrison Fawcett nació en 1867 en Inglaterra y se convirtió en cartógrafo, arqueólogo y explorador. Su pasión por lo desconocido lo llevó a ingresar en la Royal Geographical Society, también conocida por sus siglas RGS, donde se formó en el arte de la exploración. Entre sus logros más destacados están la realización de expediciones en América del Sur, delimitando fronteras entre Brasil, Bolivia y Perú. También aprendió técnicas de supervivencia en la selva y cultivó buenas relaciones con tribus indígenas. Y por último, desarrolló una gran resistencia física, soportando condiciones extremas sin perder la moral. Fawcett se convenció de que en algún lugar de la selva existía una ciudad perdida que desafiaba las creencias de la época sobre las civilizaciones amazónicas. Fawcett recopiló información de diversas fuentes para sustentar su hipótesis sobre la ciudad perdida de Zeta. El manuscrito 512 es un documento portugués que hablaba de una ciudad con grandes edificaciones de piedra y calles pavimentadas. Relatos indígenas también nos dicen que hay mitos sobre ciudades antiguas habitadas por dioses o sabios. Hay artefactos encontrados en la selva como cerámicas y ruinas que sugerían asentamientos avanzados. Así que, al conocer todo esto y convencido de su teoría, comenzó a planear la expedición definitiva que demostraría su existencia. Antes de su fatídico viaje en 1925, Fawcett realizó varias expediciones en la Amazonía. Por ejemplo, de 1906 a 1909, mapeó zonas inexploradas de Bolivia y Brasil, documentando tribus y hallazgos arqueológicos. De 1911 a 1914, viajó a regiones desconocidas asegurando haber visto señales de antiguas civilizaciones. Y de 1914 a 1918, suspendió sus exploraciones debido a la Primera Guerra Mundial, donde sirvió como oficial de artillería. Tras la guerra, Fawcett estaba más decidido que nunca a encontrar la ciudad perdida de Zeta.
Así que en 1925, con financiamiento privado, Fawcett organizó su última expedición, junto con su hijo Jack Fawcett y el amigo de la familia, Raleigh Rimmel. Juntos partieron hacia la selva amazónica desde Cuiabá, Brasil. Su ruta de la expedición es bastante interesante. Primero avanzaron a través del Mato Grosso, siguiendo antiguas rutas indígenas. Y su última ubicación confirmada fue cerca del río Xingu, en el Parque Nacional del mismo nombre. La última carta de Fawcett, escrita el 29 de mayo de 1925, decía, y cito: "Nos adentramos en territorio desconocido. No te preocupes si no recibes noticias por un tiempo. Z es real. Estoy seguro de que la encontraremos". Después de esta carta, Fawcett y su equipo desaparecieron sin dejar rastro. Existen muchas teorías sobre su desaparición, como por ejemplo, que fueron asesinados por indígenas, ya que algunas tribus eran hostiles a los forasteros. Y en 1952, una tribu afirmó haberlos matado, pero no ofrecieron pruebas. La teoría número 2 es que murieron de hambre o enfermedad, porque, bueno, la selva amazónica es un ambiente extremadamente hostil. Y ahora, sin apoyo ni suministros, pudieron haber perecido por malaria o inanición. La teoría número 3 nos dice que descubrieron la ciudad de Zeta y pues decidieron de alguna forma quedarse a vivir ahí, ya que existen relatos de indígenas sobre un hombre blanco con barba que vivió entre ellos. La teoría número 4 nos habla que fueron capturados por un culto esotérico, ya que se rumorea que Fawcett tenía vínculos con sociedades ocultistas y pudo haber desaparecido intencionalmente. Y por último, la última teoría dice que fueron devorados por jaguares o anacondas, porque, bueno, pues al ser una selva y al ser la fauna amazónica, pues ya saben que esta zona incluye depredadores bastante letales. Ahora, a pesar de numerosas expediciones para encontrar sus restos, nunca se hallaron evidencias concluyentes. En las últimas décadas, la arqueología ha revelado que la Amazonía albergó civilizaciones avanzadas. Por ejemplo, Terra Preta es un suelo artificial creado por pueblos antiguos para la agricultura. Hay redes de caminos y asentamientos interconectados. Hay estructuras que podrían ser evidencia de la ciudad perdida de Zeta, como los cazadores de Xingu. También existen construcciones de tierra con significados aún desconocidos, conocidos como los geoglifos en la selva. Todos estos hallazgos pues han cambiado la percepción científica, demostrando que grandes civilizaciones pudieron haber existido en el Amazonas. La historia de Percy Fawcett sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la exploración moderna. Ahora, yo les pregunto a ustedes y me gustaría que me dejaran sus comentarios. ¿Ustedes creen que Fawcett encontró realmente la ciudad perdida de Zeta? ¿Pudo haber descubierto algo que no debía ser revelado? ¿O su desaparición fue una trágica coincidencia o un destino elegido? Lo cierto es que casi un siglo después de su desaparición, su legado sigue vivo y la selva amazónica aún podría esconder sus secretos más oscuros. ¿Cómo la ven, chicos? Este obviamente es un caso bastante peculiar y conocido sobre una desaparición en la selva amazónica.
Percy Fawcett es un explorador o fue un explorador bastante reconocido y conocido en sus tiempos. ¿Ustedes qué creen que haya sucedido con él? Mientras, en lo que me ponen sus comentarios, saluditos. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Luis Lugo, muy buenas noches Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Pablo Zacarías, buenas noches Pablito, ¿cómo estás? Míconos, buenísimas noches, ¿cómo estás amigo? Ángel, buenas noches. Cristian dice, ¿cuándo habrá un relato con video de usted? Pues nunca, yo creo, porque pues si es un relato, pues para que yo salga en video tendría que ser algo que tenga que ver conmigo, pero como son historias de alguna forma radiofónicas, en realidad no le veo el caso porque pues justamente la magia de estos programas es eso, que solamente escuchen sin ninguna intervención de una imagen o sin que tengan que estar viendo nada. A mí lo que me gusta mucho es contarles las historias para que ustedes creen su propio escenario y le pongan rostro a los personajes de los que yo les hablo. Hola Felipe, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Alberto, buenas noches, bienvenido. A ver, Ricardo, acerca del libro del que me estabas hablando, ¿verdad? Dice, trata sobre un psiquiatra que cuenta sus anécdotas aplicando regresiones a sus pacientes. No tiene nada que ver con superación personal. Creo que aquí hay un malentendido. Ah, wow. Bueno, bueno, bueno. Entonces yo creo que sí me estoy confundiendo del libro. Oye, pues me parece muy interesante. Ojalá lo pueda yo conseguir por ahí en PDF, a ver si por ahí lo encuentro. Muchas gracias por la recomendación, Rick. Muy bien, chicos. Me da mucho gusto que estén conectados en esta última parte de la hora macabra, porque ha sido estos dos temas, tanto el de libros malditos como el de desapariciones misteriosas, pues ha sido una saga bastante larga. Creo que, pues no, no creo, más bien los programas más largos que había hecho eran de 2 emisiones. Sin embargo, hay bastantes historias relacionadas tanto como con libros malditos, que ya ven que hicimos tres partes, y esta de desapariciones misteriosas también se llevó 3, entonces, y les aseguro que no fueron todas las desapariciones. Yo tomé realmente las desapariciones y los lugares más conocidos, más enigmáticos que había, pero por supuesto que debe haber muchísimas otros casos de desapariciones no tan conocidos o no tan importantes como los que aquí les comenté. Wonder dice, yo digo que sí encontró algo muy raro y por eso desapareció. Es que sí está muy raro, ¿no? O sea, aunque te haya devorado algún animal de la selva, pues ni modo que se hayan comido los huesos, o sea, debieron haber encontrado algún indicio. Em, Igualmente, pues las tribus hostiles, pues tuvieron que haber tenido algún indicio o haber tenido alguna prueba de que pues les hicieron algo. Sin embargo, no la hay. Hola, Amador, muy buenas noches. No, no llegaste tarde, apenas llevamos un caso, no te preocupes. Y de todas maneras, para todos aquellos que no alcanzan a escucharlo completo o les pega el sueño por la diferencia de horarios en sus países, ya saben que los programas, el link de los programas y de las emisiones que se hacen los sábados y los viernes, siempre, siempre están posteados en mi canal de WhatsApp. Es importante que estén inscritos en mi canal de WhatsApp, número 1, porque el contenido es totalmente distinto a lo que hago en Facebook o lo que hago en Instagram o lo que posteo en Threads. El canal de WhatsApp está dedicado única y exclusivamente a casos misteriosos, paranormales, todo lo relacionado con misterio, paranormal e historias
extrañas, leyendas, todo esto, es lo que se aborda en mi canal de WhatsApp, sin contar que ahí casi la mayoría de las historias que yo subo al canal de WhatsApp, obviamente están narradas por mí. No es lo mismo escuchar un programa así como este, en el que yo les estoy contando historias, a que yo les narre, por ejemplo, un cuento misterioso, una leyenda. Es bien diferente. Además de que pues por ahí les posteo y se quedan registrados los links de cada uno de estos programas que son en vivo para que cuando ustedes deseen, si es que no escucharon los programas, ustedes ahí el día que gusten los tengan a la mano y a lo mejor un día que estén de súper humor o que quieran o que vayan manejando y que quieran escuchar historias largas como estas de los programas que duran 2 horas, puedan tenerlas a la mano y puedan tener a lo mejor un viaje en carretera bastante misterioso. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, dice, hola Mosi, muy buenas noches, bienvenido. Bueno, pues ahora sí, vámonos con el segundo lugar misterioso. De ya hablamos en alguna emisión anterior, pero sí decidí ponerlo porque justamente tiene casos de desapariciones. Y estoy hablando del Hotel Stanley, que es la historia detrás del hotel más embrujado de Colorado. Para los que no sepan, bueno, pues este hotel es el que inspiró a la película de El Resplandor. Ustedes díganme si ya vieron esa película, si la han escuchado. Se las recomiendo muchísimo. Es bastante buena si les gusta el thriller psicológico. Bueno, este hotel está ubicado en East Park, en el estado de Colorado. El Hotel Stanley es conocido no solo por su arquitectura histórica y sus vistas impresionantes de las montañas rocosas, sino también por ser uno de los hoteles más embrujados de Estados Unidos. Este hotel inspiró a Stephen King para escribir su icónica novela del Resplandor, lo que solo aumentó su gran fama y atrajo a miles de visitantes que buscan experiencias paranormales. El Hotel Stanley fue fundado por Freeland Oscar Stanley, que era un empresario e inventor de los famosos automóviles Stanley Steamer. En 1903, Freeland y su esposa Flora Stanley visitaron Estes Park, como les digo, en Colorado, buscando de alguna manera alivio para la tuberculosis de Freeland. Obviamente, pues al llegar vieron esos paisajes tan impresionantes y se enamoraron del lugar y decidieron construir un hotel de lujo para atraer a la alta sociedad de la época. En 1909, el hotel abrió sus puertas con un diseño neocolonial y todas las comodidades de la época. Tenía electricidad, teléfono y agua corriente, cosas que eran bastante inusuales en un hotel de montaña en aquella época. Por supuesto, el hotel se convirtió rápidamente en un destino popular para artistas, políticos y empresarios. A pesar de su éxito inicial, el hotel pasó por periodos de decadencia y tras la muerte de la familia Stanley cayó en el abandono. Y no fue hasta que Stephen King lo visitó en 1974 que el hotel volvió a la fama, esta vez con un aura de misterio y terror. Desde su inauguración, los huéspedes y empleados reportaron sucesos inexplicables, como por ejemplo los fantasmas de los fundadores, ya que se decía que Freeland y Flora Stanley aún rondan por los pasillos del hotel. Otra historia, otros sucesos inexplicables son los de la sala de baile y el teatro fantasma. Estas dos ambientes del hotel han sido escenario de música sin fuente aparente y apariciones espectrales.
Algunos empleados han reportado ver figuras vestidas de gala en eventos que no existen en el hotel. El Hotel Stanley es famoso por su historia paranormal y su conexión con El Resplandor de Stephen King. También ha sido escenario de extrañas desapariciones a lo largo de los años. Aunque muchas han sido consideradas accidentes o simples casos de personas que se alejaron por su cuenta, algunos episodios han quedado marcados por el misterio sin explicaciones racionales y con detalles inquietantes. Así que a continuación vamos a explorar el caso de desaparición más impactante relacionado con el Hotel Stanley, con un análisis, por supuesto, detallado de los hechos, teorías y posibles conexiones con la actividad paranormal del lugar. Y este caso es el caso de la desaparición de Lucy Harper en 1911. El caso de Lucy, que era una niña de 8 años que desapareció en 1911 dentro del Hotel Stanley, es uno de los misterios más enigmáticos y perturbadores jamás registrados en el famoso Hotel de Colorado. Hasta el día de hoy, su desaparición sigue sin explicación y su historia ha alimentado innumerables relatos paranormales. A continuación, ustedes y yo vamos a explorar todos los detalles conocidos del caso, las teorías propuestas y las inquietantes apariciones que, según testigos, podrían estar relacionados con este espíritu. Primero que nada, Lucy Harper era hija de Richard y Eleanor Harper, una pareja bastante adinerada de Denver que visitaba el Hotel Stanley por segunda vez. Según registros, los Harper eran conocidos por ser una familia reservada, pero con conexiones sociales bastante importantes en Colorado. El 14 de noviembre de 1911, la familia llegó al hotel para pasar 3 días de descanso. La niña, Lucy, de cabello rubio y vestido celeste, fue vista por última vez jugando en la sala de juegos del segundo piso junto a otros niños huéspedes. Luego desapareció sin dejar rastro. La desaparición de Lucy Harper ocurrió entre las 7:30 y las 8 de la noche, un horario en el que la sala de juegos solía estar llena de niños y niñeras. Los últimos registros indican que varios niños dijeron que Lucy se alejó por un momento hacia un rincón de la sala, casi como si alguien la hubiera llamado. Obviamente hubo una investigación inmediata, ya que en cuanto la mamá notó su ausencia, empleados y huéspedes empezaron a ayudar a buscar por todo el hotel. Se dice que la niña se acercó a la habitación 217, que era una de las habitaciones más famosas del hotel, pero al abrir la puerta, la niña no estaba ahí. En ese momento o en esa época del año no había nieves ni tormentas que dificultaran la búsqueda. El personal del hotel registró cada habitación, el sótano, los pasillos e incluso el tejado, pero no encontraron ningún rastro de la niña. Ahora, hubo investigación oficial y toda la cosa. La policía local de Estes Park tomó el caso esa misma noche. Las hipótesis iniciales fueron, primero, que se pensó en un secuestro, pero en realidad no había testigos ni señales de lucha. Todas las pertenencias de Lucy estaban intactas en la habitación de su familia. Se rastreó todo el hotel y los alrededores, incluyendo senderos cercanos. Incluso se llegó a considerar que Lucy pudo haber salido del hotel por accidente y caído en algún barranco cercano, pero sus huellas no aparecieron en ningún lado. Uno de los aspectos más inquietantes del caso
fue que otros niños aseguraron haber escuchado su voz llamando a su mamá después de desaparecer. La familia Harper se quedó en el hotel por más de 2 semanas esperando sin respuestas. Finalmente, sin pistas ni pruebas, la investigación fue cerrada. Hay muchísimas teorías, chicos, sobre la desaparición de Lucy Harper. Por ejemplo, hay una que dice que se perdió en el hotel y cayó en un espacio oculto. Esta teoría sugiere que la niña pudo haber caído en alguna zona oculta del hotel, como un pasadizo secreto o un conducto de ventilación. Sin embargo, nunca se encontró ningún indicio de su cuerpo o su ropa. Hay otra teoría que dice que tal vez fue secuestrada por un desconocido. Y esta posibilidad de que haya sido víctima de un secuestro dentro del hotel, pues realmente no tiene muchas bases porque pues nadie reportó haber visto a gente extraña llevándosela. No había testigos ni evidencia de algún forcejeo. También hay otra teoría que por supuesto los amantes de lo paranormal les encanta, que se dice que fue tomada o a lo mejor abducida por una presencia en el hotel. Y todo esto pues es fundamentado dado al historial de actividad paranormal del Hotel Stanley. Algunos creen que Lucy no desapareció, sino que de alguna manera fue absorbida por alguna fuerza dentro del hotel. Desde su desaparición, pues varios huéspedes han reportado ver la figura de una niña rubia corriendo por los pasillos o escuchar risas infantiles. En 1923, un huésped aseguró haber visto a una niña rubia en la habitación 217, pero la niña desapareció frente a sus ojos. En 1954, una familia se hospedó en el segundo piso y comenzó a escuchar risas de una niña en la madrugada. En 1978, un investigador paranormal captó una voz infantil en una grabadora diciendo: ¿Dónde está mi mamá? En 2003, un turista vio en el espejo del pasillo del tercer piso la figura de una niña detrás de él, pero cuando volteó no había nadie. Los empleados del hotel también han reportado extraños sucesos como juguetes moviéndose solos en la sala de juegos y puertas que se abren sin motivo. La pregunta que les dejo a ustedes para que me la contesten es: ¿qué ocurrió realmente con Lucy Harper? Más de un año después, nadie sabe qué ocurrió con Lucy Harper. No se encontraron pruebas de secuestro, no hubo evidencia de que escapara o cayera en algún sitio. Desde su desaparición, el hotel ha sido testigo de fenómenos inexplicables. Algunos investigadores paranormales creen que Lucy Harper sigue atrapada en algún rincón del Hotel Stanley, casi como un eco del pasado que se manifiesta en forma de susurros, risas y apariciones fugaces. Así que, si alguna vez visitan el Hotel Stanley en Colorado, tenemos que prestar mucha atención a los pasillos del segundo piso, porque quién sabe, a lo mejor escuchemos una voz infantil llamando a su mamá. Y si tenemos suerte, igual y podríamos ver a una pequeña niña con un vestido azul celeste corriendo en la oscuridad. ¡Guau! ¿Qué les parece esta historia, chicos? ¿Qué creen que le haya ocurrido a Lucy Harper? ¿Cómo es posible que en un hotel de montaña, donde no hay testigos, donde el clima no era extremo en esa época del año, donde ella estaba jugando en un lugar con muchísimos niños y muchas niñeras, cuando ese mismo día se comenzó la investigación y se revisó cada rincón del lugar? ¿Cómo es posible que una niña desaparezca de esa forma? ¿Ustedes qué creen que haya pasado? Y vámonos con los saluditos.
Hola Esteban, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Lorenzo, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué creen que haya pasado realmente con Lucy Harper? Esto es un misterio sin resolver y pues bueno, después de tanto tiempo probablemente jamás sabremos la verdad. Vámonos con el tercer lugar misterioso con desapariciones misteriosas. Y este lugar se trata de un faro. Es el faro de Eilean Mor. Y les cuento un poco la historia. En la remota y desolada isla de Eilean Mor, situada en las Islas Flannan, al noreste de Escocia, existe un faro solitario envuelto en misterio. Este faro fue construido en 1899 con el objetivo de guiar a barcos a través de las peligrosas aguas del Atlántico Norte. El faro de Eilean Mor pronto se convirtió en el epicentro de una de las desapariciones más enigmáticas de la historia marítima. A lo largo de los años, varios relatos de desapariciones inexplicables, fenómenos extraños y leyendas sobrenaturales han convertido este lugar en uno de los más misteriosos del mundo. Se han reportado luces inexplicables, sombras moviéndose en la niebla, voces en el viento y desapariciones sin explicación lógica. Y aquí les voy a contar el caso más documentado y aterrador ocurrido en el faro de Eilean Mor. Y se trata de la desaparición de los tres guardianes del faro, que a final de cuentas terminó siendo un expediente enigmático. La desaparición de los tres guardianes del faro de Eilean Mor en las Islas Flannan es uno de los misterios marítimos realmente más inquietantes de la historia. Este caso ocurrió en diciembre del año de 1900 y a la fecha sigue sin una explicación definitiva a más de 120 años de haber ocurrido. A pesar de las investigaciones, múltiples teorías e intentos de reconstrucción de los hechos, nadie sabe con certeza qué ocurrió con los tres fareros que habitaban la isla en aquel fatídico invierno. En este extenso relato les voy a explorar todos los detalles del caso, las pruebas halladas, los enigmas sin resolver y las teorías que intentan explicar la desaparición de estos tres hombres. El faro de Eilean Mor, construido en 1899, se encuentra en un islote rocoso del archipiélago de las Islas Flannan, esto en la costa noroeste de Escocia. Este lugar es conocido por pues, ser un lugar bastante solo, por tener fuertes vientos y por también tener aguas turbulentas, lo que hacía esencial la presencia del faro para poder guiar a los barcos a salvo. Para su funcionamiento, tres personas eran asignadas de manera permanente, con un cuarto trabajador o farero que servía como suplente en la base continental, que pues de alguna manera cubría descansos, si algún farero se enfermaba, él entraba para reemplazar el trabajo de ellos. La cosa es que siempre hubiera tres personas en el faro. Los tres hombres que se encontraban en la isla en diciembre de 1900 eran James Ducat, que tenía el puesto de supervisor con más de 20 años de experiencia. Por otro lado, se encontraba Thomas Marshall, que tenía el puesto de primer asistente y era una persona bastante joven, pero con un muy buen historial. Y por último, se encontraba Donald MacArthur, que tenía el puesto de segundo asistente
y él era conocido por tener un carácter bastante fuerte. El faro estaba diseñado para soportar las condiciones más adversas del Atlántico Norte y debía ser abastecido regularmente con provisiones y materiales. El último mensaje enviado por estas tres personas fue recibido el 15 de diciembre de 1900, informando que todo estaba totalmente en orden. Sin embargo, después de esa fecha, no hubo más señales de vida desde el faro. El 26 de diciembre, el barco de suministros Hesperus llegó a la isla para entregar provisiones y hacer el cambio de turno con el farero suplente Joseph Moore. Al llegar, la tripulación notó algo bastante extraño. Primero, no había nadie esperando en el muelle como era costumbre. Segundo, las banderas estaban a media asta, y esto era una señal bastante inusual. Tercero, el bote salvavidas del faro seguía en su lugar. Y por último, el faro no emitía luz nocturna desde hacía varios días. Joseph Moore desembarcó y subió al faro para investigar, y lo que encontró lo dejó realmente helado. Las puertas del faro estaban cerradas con llave. El interior estaba en perfecto orden. Las lámparas de aceite estaban llenas y listas para usarse. Los platos con comida estaban en la mesa, como si los fareros hubieran salido en medio de una comida. Los relojes de la casa estaban detenidos y faltaban dos impermeables, pero el tercero estaba en su lugar. Ahora, se registró la bitácora del faro y contenía anotaciones bastante inquietantes. El 12 de diciembre se encontraba anotado que había vientos terribles como nunca antes los habían visto en 20 años. Marshall está muy callado. Ducat está llorando. El 13 de diciembre decía: el temporal sigue. Marshall y Ducat rezan. MacArthur, el hombre más rudo que he conocido, está muy alterado. La siguiente anotación es del 14 de diciembre y dice: el mar sigue rugiendo. Dios está por encima de todo. Y la última anotación de la bitácora dice: la tormenta ha cesado. Todo está en calma. Dios está sobre todo. Ahora, lo más extraño es que en realidad no hubo ninguna tormenta registrada en esa fecha en los informes meteorológicos. Hubo varias investigaciones oficiales, pero ¿qué sucedió en Eilean Mor? El Northern Lighthouse Board, que es la institución a cargo de los faros en Escocia, inició una investigación oficial. Primeramente descartaron signos de lucha o violencia dentro del faro. La bitácora reflejaba una extraña alteración emocional en los fareros. Los informes meteorológicos contradecían la supuesta tormenta que describía la bitácora. No se encontró ni un solo rastro de los tres hombres. Todo esto, chicos, alimentó muchas teorías populares sobre la desaparición. A lo largo de los años, diversas teorías han intentado explicar la desaparición de estas tres personas. Como por ejemplo, la primera teoría es que fue una ola gigante, y esta fue la que se tomó como una explicación oficial. La hipótesis más aceptada sugiere que una ola gigante los arrastró al mar mientras realizaban alguna tarea fuera del faro. ¿Cuál es el problema con esta teoría? Pues simple.
¿Por qué los tres hombres estaban afuera al mismo tiempo, dejando el faro desatendido? ¿Por qué uno de ellos salió sin su impermeable en medio de una supuesta tormenta? La segunda teoría habla acerca de homicidio y suicidio. Se ha sugerido que Donald MacArthur, de carácter violento, pudo haber asesinado a sus compañeros y luego haberse suicidado. El problema con esta teoría es que simplemente no había signos de pelea ni sangre dentro del faro. La tercera teoría nos habla acerca de algún secuestro o abducción, pues algunos creen que los tres personajes fueron secuestrados por piratas o incluso por seres extraterrestres. El problema con esta teoría es que no había señales de lucha o invasión en la isla. La siguiente teoría, por supuesto, no puede faltar, nos habla de un fenómeno paranormal. Dado que la isla de Eilean Mor tiene una fuerte tradición de mitos y leyendas, algunos creen que los fareros fueron víctimas de una fuerza sobrenatural, ya que se han reportado luces misteriosas en la isla o voces extrañas que han sido escuchadas por otros visitantes. Algunos marineros incluso han asegurado haber visto sombras moviéndose en la niebla. Los tres fareros de Eilean Mor desaparecieron sin dejar rastro. Las pruebas encontradas en el faro desafían toda lógica. Más de un siglo después, el misterio sigue sin resolverse. El faro de Eilean Mor sigue en pie, pero nadie ha logrado explicar qué ocurrió aquella noche de diciembre de 1900. Les pregunto a ustedes, chicos, ¿creen que estas tres personas hayan sido víctimas de una tormenta inexistente, un evento paranormal o algo más oscuro e incomprensible? Sea cual sea la respuesta, este sigue siendo uno de los expedientes más enigmáticos de la historia marítima. Y vámonos con saluditos. Edson, muy buenas noches, bienvenido. Isaac, muy buenas noches. Marquito, gracias por estarme viendo, te lo agradezco. Irra, muy buenas noches, bienvenido. Wonder, excelente historia, Boom. Qué bueno que te está gustando, Wonder. Esteban, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo ven, chicos? Esta historia está bastante perturbadora, ¿no? Sobre todo la parte donde describen una tormenta terrible de tres días, que realmente pues en la realidad los pronósticos meteorológicos nunca registraron dicha tormenta. Eso está bastante raro. ¿Qué habrá pasado con ellos? ¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué la comida estaba en la mesa? O sea, siempre que hay comida en la mesa abandonada, siempre me da la impresión como que tuvieron que salir de manera intempestiva, sin pensarlo, en medio de la comida. Está bastante extraña la situación, es bastante enigmático. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué había un impermeable y los otros dos no? ¿Qué pudo haber ocurrido? Lo ignoro, pero déjenme sus teorías en los comentarios para leerlos. A ver, dice Amador, ¿podría haber sido una abducción? Podría, o sea, es que a estas alturas todo puede ser posible. Pudo haberlos arrastrado el mar, pudo haber sido un asesinato, pudo haber sido una abducción, pudo haber sido un pirata o piratas. Todo es imposible y posible al mismo tiempo.
Es bastante raro. A mí me parece un caso bastante extraño. Vámonos al cuarto caso, chicos, que es el caso de la base Dulce en Estados Unidos, que se supone que es una instalación secreta donde han sucedido desapariciones inexplicables. Les voy a contar un poco. La base Dulce es una de las instalaciones militares más misteriosas y controversiales en la historia de los Estados Unidos. Se encuentra supuestamente bajo la pequeña ciudad de Dulce, Nuevo México, cerca de la frontera con Colorado. Desde la década de 1970 han circulado rumores de que esta base subterránea alberga experimentos biológicos, tecnología avanzada y presencia no humana. ¿Mito o realidad? Bueno, pues para algunos la base es simplemente una leyenda urbana impulsada por teorías de conspiración. Para otros es una instalación oculta donde ocurren actividades fuera del conocimiento público. La base ha sido vinculada a desapariciones inexplicables, proyectos secretos del gobierno y hasta conflictos entre humanos y entidades desconocidas. Así que, ¿qué les parece si exploramos los casos documentados de desapariciones asociadas con la base Dulce? Claro que este caso está envuelto en misterio y, por supuesto, clasificados como no resueltos. Y este caso es el caso de la desaparición de Paul Bennewitz, el hombre que sabía demasiado. Paul Bennewitz era un respetado científico e ingeniero aeroespacial que dedicó gran parte de su vida al desarrollo de tecnología de defensa en colaboración con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Sin embargo, a inicios de la década de 1980, su vida cambió drásticamente cuando afirmó haber descubierto evidencia de una base subterránea secreta en Dulce, Nuevo México, donde, según él, el gobierno estadounidense realizaba experimentos con entidades no humanas y tecnología avanzada. A partir de ese momento, su vida se convirtió en una pesadilla de vigilancia, acoso y eventos inexplicables que culminaron en su extraña desaparición en 1989. Bennewitz no era un aficionado a las teorías de la conspiración. Como propietario de Thunder Scientific Corporation, que era una empresa que trabajaba en proyectos para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pues él tenía acceso a información clasificada y tecnología militar avanzada. Su obsesión con el fenómeno ovni comenzó cuando en 1979 comenzó a captar señales de radio inusuales que parecían provenir de la base aérea de Kirtland en Albuquerque, Nuevo México. Este hombre, creyendo que se trataba de comunicaciones de origen extraterrestre, empezó a monitorearlas, registrarlas y analizarlas. Y lo que encontró lo llevó a formular una de las teorías más perturbadoras sobre bases secretas en Estados Unidos. Hay muchas investigaciones de Bennewitz. Por ejemplo, esa la del descubrimiento de la base Dulce. Y ahí habla acerca de señales extrañas y ovnis en Kirtland. En su investigación, Bennewitz afirmó haber interceptado mensajes codificados, algunos en idiomas desconocidos, y haber identificado patrones de transmisión que no correspondían a señales humanas convencionales. Al mismo tiempo, reportó haber visto ovnis maniobrando sobre la base aérea de Kirtland y en las cercanías de Dulce, Nuevo México. A medida que profundizaba en sus estudios, formuló una hipótesis aterradora. En Dulce existía, según él, una base subterránea donde el gobierno colaboraba con entidades extraterrestres en experimentos biogenéticos y desarrollo de armas avanzadas.
Las señales que captaba eran comunicaciones, según él, entre estas entidades y el personal de la base. Afirmó haber descifrado partes de los mensajes y llegó a la conclusión de que había humanos secuestrados siendo utilizados en experimentos en las profundidades de la instalación. Benewitz no solo afirmó haber escuchado transmisiones, también tomó fotografías y grabó videos de luces en el cielo y objetos voladores no identificados cerca de Dulce y Kirtland. Según él, estos eran aeronaves en operación desde la base subterránea. En 1980, este hombre contactó a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y a varias agencias gubernamentales para reportar su hallazgo. Claro que en lugar de recibir una respuesta oficial, empezó a ser vigilado y hostigado. Tras hacer públicas sus investigaciones, Benewitz comenzó a experimentar una serie de eventos inquietantes. Por ejemplo, reportó la presencia de vehículos sin identificación cerca de su casa. Su oficina y casa fueron saqueadas en repetidas ocasiones. Exagentes de inteligencia como Richard Doty admitieron que el gobierno había orquestado una campaña de manipulación psicológica en su contra. Y por supuesto recibió amenazas, ya que comenzó a recibir llamadas anónimas advirtiéndole que dejara sus investigaciones. Según documentos revelados después, la Fuerza Aérea alentó activamente a Benewitz a creer en sus teorías más extremas, proporcionándole información falsa para desacreditarlo y llevarlo a un estado mental de paranoia. Su salud mental comenzó a deteriorarse y desarrolló una obsesión enfermiza y empezó a sufrir crisis de ansiedad, insomnio y paranoia extrema. En 1988 fue hospitalizado en una clínica psiquiátrica tras un colapso nervioso. En abril de 1989, después de haber sido dado de alta del hospital psiquiátrico, Benewitz regresó a su hogar en Albuquerque. Sus familiares notaron que estaba en un estado mental muy frágil, pero aún obsesionado con sus investigaciones. El 10 de mayo de 1989, Benewitz desapareció sin dejar rastro. Su automóvil fue encontrado estacionado en un área remota cerca de Albuquerque. Su casa estaba intacta, pero su computadora, documentos de investigación y grabaciones habían desaparecido también junto con él. No había señales de lucha ni indicios de que hubiera abandonado la ciudad voluntariamente. Testigos reportaron haber visto un vehículo negro estacionado frente a su casa la noche anterior a su desaparición. Las autoridades pues no lograron encontrar ninguna pista sobre su paradero y oficialmente su caso sigue sin resolverse. Por supuesto que existen múltiples teorías sobre su desaparición. Existen varias hipótesis sobre lo que realmente pudo haberle ocurrido a Paul Benewitz. La primera, que es la más lógica, es que, pues, tal vez pudo haber sido eliminado por el gobierno. Y esta es una de las teorías más populares, ya que como Benewitz sabía demasiado, el gobierno, pues, supuestamente tal vez decidió silenciarlo permanentemente. Se cree que pudo haber sido asesinado o secuestrado por agencias de inteligencia. Algunas otras versiones sugieren que fue ingresado en una institución mental bajo una identidad falsa, evitando que continuara hablando sobre la base Dulce. Otra teoría sugiere que fue abducido por las mismas entidades que investigaba, siendo una víctima de los supuestos experimentos de la base. Algunos creen que al darse cuenta de que su vida estaba en peligro, se exilió y cambió de identidad. Sorprendentemente, Benewitz reapareció en 1993, 4 años después de su desaparición,
Sin embargo, estaba en un estado mental severamente deteriorado. Se negó a hablar sobre sus investigaciones y nunca volvió a mencionar la base dulce. Murió en el año de 2003, llevando consigo a la tumba el verdadero alcance de lo que descubrió. El caso de Paul Bennewitz es uno de los episodios más oscuros y polémicos en la historia de las conspiraciones en Estados Unidos. Ahora, ustedes chicos, ¿qué creen? ¿Fue víctima de una campaña de desinformación diseñada para desacreditarlo? ¿O realmente descubrió algo que no debía haber sabido y el gobierno de alguna manera lo silenció? Lo cierto es que su historia sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver en torno a la base dulce y las actividades ocultas del gobierno estadounidense. ¿Fue Paul Bennewitz un visionario que descubrió la verdad o un hombre destruido por una mentira cuidadosamente construida? Aquí los leo en los comentarios. Wander dice, así pasa siempre, boom, te silencian. Sí, fíjense que sobre todo en Estados Unidos, como que es muy común que cuando trabajan en proyectos secretos de la CIA, del FBI, por ejemplo, de la NASA, del Área 51, proyectos militares, marítimos, aéreos, cualquier cosa que se refiera a cualquier institución gubernamental en Estados Unidos y que esté relacionado con algún proyecto secreto. Es bien extraño, pero pues cuando la gente que trabaja en esos proyectos descubre cosas raras o cosas fuera de lo común y se les ocurre abrir la boca, misteriosamente desaparecen. Por ejemplo, no sé, pues toda esa gente que de repente, gente de la milicia, los Marines, todas estas personas que de repente, pues revelan que han visto ovnis o objetos voladores no identificados, o que han tenido encuentros cercanos del tercer tipo, o que han sido parte de proyectos de conspiraciones o todo ese tipo de cosas, pues los silencian de alguna manera. De hecho, déjenme acordar, me acabo de acordar de una película que vi excelente, es una película muy buena que está protagonizada por, ¿cómo se llama este tipo? El de, es el actor de Arma Mortal. Nada, es que ahorita se me olvidó el nombre. Si alguien se acuerda cómo se llama el actor de Arma Mortal, bueno, esa película es más vieja que La Roña, pero el actor de Arma Mortal sale en esa película. Mm, y a todos los que les gusta las teorías de la conspiración y todo eso, esa película les va a gustar. Si mal no recuerdo, se llama Al filo de la oscuridad. Ajá, se llama Al filo de la oscuridad. Espérenme, es que no me puedo quedar con esa duda. A ver, actor de Arma Mortal. Ah, Mel Gibson, Mel Gibson, Mel Gibson. No, Bruce Willis es el de Duro de Matar, Amador. Tú estás como mi hermana. Mi hermana siempre, siempre a Mel Gibson y a Bruce Willis, siempre se confunde con ellos. Siempre. O sea, es impresionante. Y a ti te pasó lo mismo. No, el actor se llama Mel Gibson.
Espérenme, al filo de la obscuridad. Ah, a ver. Ajá, sí es esta. A ver, déjenme poner la sinopsis. A ver, fíjense, la sinopsis. Es que no les quiero dar spoilers y soy pésima para dar para no dar spoilers, pero les voy a leer la sinopsis que en teoría pues no es un spoiler. Fíjense, dice, mientras el detective Thomas Craven está investigando la muerte de su hija, descubre una conspiración corporativa junto con una confabulación gubernamental que llama la atención de un agente cuyo trabajo es limpiar las evidencias. Es muy buena la película, bastante buena. Búsquenla, les va a gustar. Estoy muy segura que les va a gustar. Y no quiero mentirles, pero recuerdo haber visto la película. Bueno, la película la vi realmente en DVD, cuando todavía existía el DVD. Pero no hace mucho la vi en cualquiera de estas dos plataformas, Netflix o Prime. Casi estoy segura que estén en una de esas dos y les va a gustar. O sea, realmente es una película muy buena que, como les digo, si a ustedes les gustan las conspiraciones, esa película les va a encantar. Y hay otra que me parece que es, a ver, de conspiración de la industria. Hay otra, pero déjenme acordar cómo se llama. A ver si ahorita Google me ayuda. Porque también vi una película que tiene que ver con eso. Pi, 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 pi. Ay, no aparece. Ah, ya sé, ya la vi, ya la encontré. Anótenle, chicos. Entonces, anoten la película de Mel Gibson, Al filo de la oscuridad. Y esta otra película también tiene que ver con conspiraciones, pero esta película está encaminada a conspiración de la industria tabacalera. Y la película se llama El Informante. Y si mal no recuerdo, está protagonizada por Russell Crowe. Ajá. Entonces, anoten, Mel Gibson, Al filo de la oscuridad, y la otra película es El Informante, o también en inglés The Insider, con Russell Crowe. Esas dos películas son de conspiraciones y les aseguro que les van a súper gustar. No son películas actuales realmente, como ya les digo, la de Mel Gibson es un poquito más nueva, bueno, un pocote más nueva, porque me parece que esa es del 2011, y la del Informante de Russell Crowe es de 1999. O sea, esa está todavía más viejita, pero las dos son muy buenas, se las súper recomiendo. Y perdón por el show de las películas. Lo que pasa es que yo soy muy fan de las películas y cuando estoy estudiando los casos, de repente las hilo con películas que he visto porque realmente soy consumidora enloquecida de cine. De cine en casa, el cine como tal en sala no me gusta, pero de cine en casa soy súper fan, entonces he visto
un millar de películas en mi vida y pues como todas son de ese tipo de corte, de crímenes, asesinatos, conspiraciones, históricas, épicas, cosas que tienen que ver con cosas reales, mitológicas y demás, pues ya sabrán que yo soy casi un catálogo de películas que traigo en la mente y que y que cuando a veces estudio los casos, se me vienen los recuerdos y digo, se las voy a recomendar a mis niños. A ver, Wonder, dice, es un clásico ese. ¿Cuál es un clásico, Wonder? ¿De cuál hablas? Amador dice, La teoría de la conspiración, muy buena película también con Mel Gibson. Esa, creo que ya la vi, no recuerdo, hay veces que no me acuerdo de los nombres, pero la voy a buscar, Amador. Onel, muy buenas noches, bienvenido. Wonder, Steven Seagal. Uy, ese señor, yo creo que ya no sale en películas, ¿no? Ese también es así como de películas viejitas. Bueno, pues espero que la recomendación cinematográfica de esta noche les llame la atención. De hecho, también vi una película. No, no era película. Era una serie misteriosa. eh, que también era de un faro. Pero, ¿cómo se llamaba? ¿Odón? No, 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 no. Chales, de ese sí no me acuerdo cómo se llamaba. De hecho, es una película que habla así como de eventos inexplicables o de una isla. Me voy a acordar, van a ver. Me he de acordar. He de cortar ese atún aunque me espine la mano. No, van a ver, me voy a acordar. Es que tenía un nombre bien cortito. Odón, Obón, algo así. Pero déjenme la busco en Netflix y se las pongo en los comentarios cuando termine el programa. Nada más déjenme que me acuerde, que mi mente me haga recordar cómo se llamaba esa serie, porque esa serie también es así como misteriosa, ¿eh? Para que la tengan en cuenta. Arma Mortal. Ok, Wonder. Sí, es una película muy clásica. Fue creo que así como pues fueron de las películas que como que empezaron a hacer saga, ¿no? Arma Mortal 1, 2, 3, o sea, eran varias. Y como que por un tiempo desapareció Mel Gibson de la pantalla y últimamente he visto un montón de películas de él, o sea, ya, pues así ya mayor como está ahorita. Como que últimamente ha sido un boom porque he visto que saca y saca y saca películas últimamente, pero así a lo desgraciado saca películas ese hombre. Y bueno, chicos, vámonos con el quinto lugar misterioso, que es el caso de la isla Bouvet en Antártida. Y les cuento un poquito. Esta isla está ubicada en el Océano Atlántico Sur, a unos 2.500 kilómetros de la Antártida. Y aquí es donde está la isla Bouvet, que es considerada uno de los lugares más aislados y misteriosos del mundo. Oficialmente, esta isla pertenece a Noruega, pero su inaccesibilidad ha hecho que solo unos pocos equipos científicos hayan logrado poner pie en su territorio. Las características principales de esta isla son las siguientes.
Tiene una superficie de aproximadamente 49 kilómetros cuadrados, o sea, es una isla relativamente pequeña. Tiene un clima extremo con temperaturas bajo cero y tormentas constantes. Su terreno es volcánico y cubierto en un 93% por glaciares. Su habitabilidad es cero, sin asentamientos humanos permanentes. Sin embargo, a pesar de su desolación, Bouvet ha sido escenario de fenómenos inexplicables, desapariciones y hallazgos inquietantes que han alimentado especulaciones sobre lo que realmente ocurre en este rincón olvidado del mundo. La isla Bouvet es una de las ubicaciones más aisladas y misteriosas del planeta. Fue el escenario de un enigma que hasta el día de hoy carece de explicación racional. En 1964, una expedición británica hizo un hallazgo inquietante. Encontraron un bote abandonado en medio de la nada, sin tripulación ni rastro alguno de cómo llegó hasta ahí. La isla Bouvet es el lugar más inaccesible del mundo, ubicada en el Atlántico Sur, aproximadamente a unos 2.500 kilómetros al sur de Sudáfrica y 1.600 kilómetros de la Antártida. Como les comentaba, la isla Bouvet pues pertenece a Noruega. Esto desde 1927. Pero pues por supuesto que al ser un lugar tan aislado, muy pocas personas han llegado para poder estudiar la isla. En 1964, pues una de estas pocas expediciones que llegaron hicieron un descubrimiento en este lugar que desató una serie de preguntas sin respuestas que aún desconciertan a todos los investigadores. Y les cuento el caso. En abril de 1964, un equipo de exploradores británicos de la Royal Navy y el British Antarctic Survey llegó a la isla Bouvet con el objetivo de estudiar su geología y fauna. Al realizar un reconocimiento de la costa, descubrieron algo imposible de explicar. Encontraron un bote salvavidas de aproximadamente 4 metros de largo, abandonado en una laguna helada en la costa. Los remos estaban dentro del bote, lo que indicaba que había sido usado recientemente. No había rastro de tripulantes ni cuerpos en la zona. No se encontraron huellas en la nieve alrededor del bote. El bote no tenía marcas de identificación ni señales de haber pertenecido a ningún barco conocido. Lo más extraño de todo es que no había ningún barco reportado en la zona en las semanas anteriores. Al revisar el bote, los científicos encontraron un tambor metálico y algunos restos de comida, pero en realidad pues nada que indicara la identidad de los ocupantes. ¿Cómo llegó un bote a una isla inaccesible en medio del Atlántico sin que nadie lo reclamara? Los británicos pues empezaron a tomar fotografías y registraron el hallazgo, pero debido a las condiciones extremas y la falta de equipo para explorar más a fondo, se vieron obligados a abandonar la investigación. En 1966, otra expedición noruega llegó a la isla. Cuando los exploradores buscaron el bote en la misma laguna helada, pues ¿qué creen? El bote ya no estaba. Había desaparecido por completo. No había señales de su presencia pasada. No se encontraron restos de madera ni de metal en la zona. Las corrientes oceánicas no podrían haber arrastrado el bote sin dejar ningún rastro. O sea, ¿alguien regresó por él o desapareció por alguna razón inexplicable? Dado que nunca se encontró una explicación oficial, pues han surgido muchas teorías sobre el origen del bote y el destino de su posible tripulación.
La hipótesis más lógica es que un barco desconocido naufragó cerca de la isla Bouvet y algunos tripulantes lograron llegar a la isla en el bote. Sin embargo, pues no existen registros de ningún naufragio en la zona en esas fechas. No se encontraron restos de un barco mayor en las inmediaciones y tampoco había señales de un campamento o refugio improvisado en la isla. O sea, ¿los ocupantes del bote murieron en la isla o fueron rescatados y nunca reportaron su presencia? Algunos creen que el bote pudo haber pertenecido a una misión encubierta. Se ha especulado que agentes militares o científicos pudieron haber sido dejados en Bouvet por razones desconocidas. En los años 60, en plena Guerra Fría, Estados Unidos y la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas realizaban misiones secretas en zonas remotas. O sea, ¿pudo haber sido una operación fallida que quedó en el olvido? En los años posteriores surgieron teorías que indican que Bouvet podría haber sido utilizada para pruebas militares secretas. Algunos creen que en la isla podría haber existido una base encubierta utilizada para investigaciones militares o experimentos de inteligencia. En 1977, un satélite estadounidense detectó un destello de luz en la región, pues en un evento conocido como el Incidente Vela, que algunos creen que fue una prueba nuclear secreta. O sea que tal vez el bote pertenecía a agentes que quedaron varados en la isla durante una misión desconocida. Dado el nivel de extrañeza de este caso, algunos han propuesto teorías más allá de lo convencional. Algunas versiones sugieren que el bote pudo haber llegado a la isla de forma inexplicable, a través de un fenómeno desconocido. Se ha comparado este caso con otros misterios como el del Triángulo de las Bermudas o el de la desaparición justamente de los guardianes del faro de Inland Moore que les acabo de contar. El hecho de que el bote desapareciera sin dejar rastro en 1966, pues refuerza todas estas especulaciones. ¿Existe algo en Bouvet que desafía nuestra comprensión de la realidad? Hasta la fecha, el caso del bote abandonado en la isla Bouvet sigue sin ninguna respuesta. No hay registros de ningún barco en la zona en esa época. No hay evidencia de sobrevivientes. El bote desapareció sin dejar rastro 2 años después. El enigma de cómo un bote llegó a una isla bueno, no a una isla, sino a la isla más inaccesible del mundo, sin que nadie lo reclamara, pues sigue generando teorías y especulación. ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Fue un simple accidente marítimo o una pista de algo mucho más grande y desconocido? Ahí se las dejo para que ustedes me den sus teorías. Javi, muchas gracias por tus 200 estrellas, te lo agradezco muchísimo. José Alfredo, la isla siniestra, pues puede ser una isla siniestra. Oigan, ¿qué les parece? Les voy a dejar una encuesta para que me la contesten. A ver qué les parece. A ver. Y, ajá. Listo. Ay, Dios. Puse programa. Listo. Ahí les va la encuesta en lo que, en lo que, en lo que continúa el programa y me dan sus teorías sobre esta isla Bouvet. Dice Wonder, dice, ¿sí viste la de Viejos, que es película mexicana? Creo que no, esa sí no me suena.
Onel, muy buenas noches, bienvenidazo. Raúl, muchísimas gracias por tus 10 estrellas, te lo agradezco muchísimo. ¿Qué creen que haya pasado en la isla Bobet, chicos? ¿Será que esconde esa isla algo? ¿De dónde salió ese bote? ¿Quiénes venían en ese bote? ¿Por qué desapareció después? ¿Dónde quedó? ¿Quién se lo llevó? Hasta el momento, nada se puede resolver. Hola, Víctor, muy buenas noches, bienvenido. Gracias por estar aquí. Y vámonos al sexto caso de la noche. Y este caso es muy, muy bueno. Es uno de los que más me gusta. Y es el caso del vuelo 370 de Malaysia Airlines, la desaparición más misteriosa de la aviación moderna. Oye, Javi, probablemente puede ser, pero bueno, no, porque en la isla Bouvet no había personas, pues. O sea, la serie de Lost pudo haber sido inspirada por algún otro caso, porque la de la isla de Lost finalmente fue un avión que se cayó. Y esta isla Bouvet es más de un bote salvavidas que se encontró sin rastro de personas. Y después ya no encontraron ni el bote siquiera. Entonces, no sé, tengo mis dudas. Otra recomendación, de películas y series, vean la película, no, es una serie. Una serie. Ahorita les digo cómo se llama. La estaba viendo, está muy buena. Ahorita les digo. Pero vámonos al caso del vuelo 370 de Malaysia Airlines, la desaparición más misteriosa de la aviación moderna. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines es considerado uno de los mayores misterios en la historia de la aviación. El 8 de marzo del año 2014, el avión desapareció sin dejar rastro mientras volaba desde Kuala Lumpur, Malasia, hacia Pekín, China, con 239 personas a bordo. A pesar de años de investigaciones, búsquedas en el Océano Índico y el hallazgo de algunos restos en islas remotas, su paradero exacto y la causa de su desaparición pues siguen sin poder resolverse. Y ahí les van los datos más interesantes de este caso. Datos claves del vuelo MH370. Fecha en la que despegó, 8 de marzo de 2014. Aerolínea, Malaysia Airlines. Ruta, Kuala Lumpur, Pekín. El avión era un Boeing 777-200ER. Dime que encontraste más datos del satélite. Esperen. ¿Sabemos dónde está el avión? No, los handshakes no contienen coordenadas. Es como Por andar poniendo el Netflix para ver la serie que les voy a recomendar ahorita. Bueno, su última comunicación, traía 239 pasajeros. Su última comunicación fue a la 1:19 de la mañana, que era la hora local de Malasia. Su última ubicación confirmada fue el mar de Andamán, al noreste de Malasia, y la zona de búsqueda fue el Océano Índico, al suroeste de Australia. Ahí les va la cronología de la desaparición. A las 0:41,
El vuelo MH370 despega del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur con 227 pasajeros y 12 tripulantes. A la 1:07 se envía la última transmisión de datos automática del avión a la aerolínea. A la 1:19 de la mañana se suscita el último contacto por radio con el control de tráfico aéreo de Malasia. El copiloto Farik Abdul Hamid dice: Buenas noches, Malaysia 370. A la 1:21 de la mañana, el transpondedor del avión se apaga misteriosamente. Después de esto, el avión desaparece del radar civil. El radar militar de Malasia rastrea al MH370 durante 1 hora después de que desaparece del radar civil. En lugar de continuar su ruta a Pekín, el avión gira hacia el oeste y vuela sobre el estrecho de Malaca. Luego vuelve a girar hacia el suroeste, dirigiéndose al Océano Índico. A las 2:40 de la mañana, el avión deja de ser detectado por el radar militar. Y ahí les va una pregunta. ¿Por qué hizo estos giros inesperados? Aunque el avión desapareció de los radares, seguía emitiendo pings automáticos a satélites del Inmarsat. 6 horas después de la desaparición, el último ping indica que el avión se encontraba en algún punto del Océano Índico al suroeste de Australia. Esto sugiere que el MH370 siguió volando durante horas hasta quedarse sin combustible y estrellarse en el mar. La zona de búsqueda inicial estaba en el mar del sur de China, pero después de analizar los datos del radar y los satélites, se trasladaron al Océano Índico. Australia lideró la búsqueda en una enorme área de 120,000 kilómetros cuadrados. Se usaron sonares submarinos, aviones de rastreo y barcos especializados, pero no se encontró el fuselaje principal del avión. En el año 2017, después de haber gastado más de $150 millones, se suspendió la búsqueda oficial. A pesar de esto, pues han aparecido algunos restos en diversas partes del mundo. Desde el año 2015 se han encontrado piezas del avión en costas del Océano Índico, pero sin el cuerpo principal de la aeronave. En julio de 2015 se encuentra un flaperón, o sea, una parte del ala en la isla Reunión. Entre 2016 y 2018 se descubren paneles y otros restos en Madagascar, Mozambique y Tanzania. Los análisis confirmaron que estos restos pertenecían al MH370, pero no revelaron por qué el avión cayó. Ahora, por supuesto que hay muchas teorías sobre su desaparición. Primeramente, pues se cree que una despresurización o un incendio a bordo pudo haber incapacitado a la tripulación. También cabe aclarar que pues esto no explicaría por qué el avión cambió de rumbo de manera deliberada. Algunos investigadores creen que el piloto Zahari Hamad Shah desvió intencionalmente el avión. Se encontraron simulaciones en su computadora que mostraban rutas similares a las que tomó el MH370. Sin embargo, pues no hay pruebas concluyentes de que esto haya sido intencional. Hay teorías de que fue derribado por error, por cuestiones militares o por aviones militares. Se han mencionado a Estados Unidos, China o Malasia
pero ningún país ha reconocido tal acción. Algunos creen que el avión fue secuestrado y llevado a una base secreta como Diego García, Estados Unidos. Sin embargo, no hay pruebas de que el avión haya aterrizado en ningún lado. Algunos creen que el avión atravesó un portal o fue víctima de un experimento secreto. Estas teorías pues no tienen base científica, pero pues siguen circulando en la red. A 10 años de la desaparición del MH370, pues el misterio todavía no se resuelve. La falta de restos completos del avión pues hace imposible determinar la causa exacta del accidente, ya que por supuesto pues la caja negra pues no ha sido encontrada. La última zona de búsqueda sugiere que el avión cayó en una parte del océano tan profunda que es casi imposible encontrarlo. Los familiares de los pasajeros, por supuesto que aún exigen respuestas y continúan pidiendo que la búsqueda se reabra. Y les pregunto, ¿qué pasó realmente con el MH370? ¿Por qué cambió de rumbo y siguió volando durante horas? ¿Será descubierto algún día este enigma? Eso solo el tiempo nos los va a decir. Y ahí les va la recomendación de película que tiene mucho que ver con desapariciones de vuelos. Les recomiendo que vean la serie que se llama Departure, vuelo 716. Esa está en Netflix. Excelente serie. Tiene 2 temporadas, una temporada completita que trata de un avión que igualmente cae y aparentemente está desaparecido. Y la segunda temporada es de un tren que se descarrila. Entonces, esa es la recomendación. Y la otra serie que tiene que ver con con el caso de la isla esta donde encontraron el barco más bien, no tiene nada que ver con eso, pero es una serie muy buena que habla acerca de un socavón que se abrió en una ciudad y todo lo que cayó al socavón, las personas que cayeron por ahí por el agujero, coches, todo lo que se tragó la tierra básicamente después de que se hizo el hoyo, caen con vida en el mismo sitio, pero miles de años atrás. O sea, casi que están en la época de las cavernas, todos los que cayeron ahí. Está súper buena. Se llama La Brea. Esa también está en Netflix. Entonces busquen Departure, vuelo 716. Y la otra serie es La Brea. Para que las busquen. Están muy buenas. Y ahora sí, vámonos con el 7º caso de la noche. Y es el caso de Frederick Valentick. La desaparición más extraña en el aire. El caso de Frederick Valentick es uno de los misterios más impactantes y extraños en la historia de la aviación, ya que involucra la desaparición de un piloto australiano después de haber reportado la presencia de un objeto volador no identificado. El 21 de octubre de 1978, Valentick, un joven piloto de 20 años, volaba sobre el estrecho de Bass, esto en Australia, cuando mantuvo una inquietante conversación con el control de tráfico aéreo, informando que un objeto extraño lo estaba siguiendo. Minutos después, su avión desapareció sin dejar rastro. Hasta la fecha, ni el avión ni el cuerpo han sido encontrados, lo que ha alimentado teorías de abducción extraterrestre. Y son las teorías que más nos encantan. La fecha fue el 21 de octubre de 1978. El lugar, el estrecho de Bass, en Australia. El piloto, Frederick Valentick, de 20 años. El avión era un Cessna 182L monomotor. La ruta, Moorabbin, Melbourne,
con rumbo a la isla King en Tasmania. El tiempo de vuelo era 1 hora. La última comunicación, 19 horas con 12 minutos. Restos encontrados, absolutamente ninguno. Ahora, ¿quién era Frederick Valentich? Bueno, pues su nacionalidad era australiana, tenía 20 años, contaba con 150 horas de vuelo de experiencia y su sueño era convertirse en piloto comercial. Y un interés muy particular que tenía el piloto es que estaba fascinado por el fenómeno ovni. Valentich está obsesionado con los ovnis y había hablado con amigos sobre su temor a ser atacado por ellos. Ya les va la cronología del vuelo. A las 18 horas con 19 minutos, Valentich despega del aeropuerto de Moorabbin, Melbourne, en un Cessna 182L. Planea un vuelo de 1 hora hacia la isla King en Tasmania. El clima es claro y tranquilo, sin reportes de condiciones peligrosas. A las 19 horas con 6 minutos, Valentich contacta a la torre de control en Melbourne con una pregunta extraña. ¿Hay algún tráfico por debajo de los 5,000 pies en esta zona? El controlador del vuelo responde que no hay ningún otro avión en la zona, pero Valentich insiste en que ve un objeto grande con luces verdes moviéndose a gran velocidad. A las 19:09, Valentich informa que el objeto lo está persiguiendo. Describe el objeto como metálico, con luces verdes brillantes, de forma alargada, moviéndose erráticamente. A las 19:10, dice que el ovni se ha posicionado sobre él y su motor está fallando. A las 19:12, Valentich pronuncia sus últimas palabras inquietantes. ¡Oh, no! ¡No es un avión! ¡Oh, Dios mío! Después de esto, se escucha un sonido metálico extraño y la comunicación se corta para siempre. La Marina y la Fuerza Aérea Australiana iniciaron una intensa búsqueda en el estrecho de Bass. Se rastrearon 7,000 kilómetros cuadrados de océano con barcos y aviones. Y no se encontró ningún rastro de Valentich ni de su avión. El caso sigue oficialmente sin resolverse. Y ahí les van las teorías sobre la desaparición de Valentich. Algunos creen que su avión tuvo una falla en el motor y cayó al mar. Sin embargo, nunca se han encontrado restos en el estrecho de Bass. Se ha sugerido que Valentich pudo haberse confundido y haber visto su propio reflejo en el parabrisas, pero esto no explica la interferencia en la radio ni el sonido metálico captado antes de la desaparición. La teoría más popular es que Valentich fue secuestrado o abducido por un ovni. Testigos en la zona aseguran haber visto luces extrañas en el cielo esa noche. Hasta la fecha, su avión nunca ha sido encontrado, lo que refuerza, por supuesto, el misterio. En 1983, un granjero de Cape Otway reportó haber visto un avión pequeño siendo absorbido por una luz verde en el cielo. En el 2014, se publicó una foto tomada por un excursionista esa noche, mostrando una luz verde en el cielo sobre el estrecho de Bass. La pregunta es, ¿fue Frederick Valentich abducido? Más de 40 años después de la desaparición de Frederick Valentich, sigue sin explicación. Nunca se encontró su cuerpo ni los restos de su avión. Su última transmisión sigue siendo uno de los archivos más enigmáticos en la aviación. El caso sigue generando debates entre investigadores, científicos y, por supuesto, ufólogos.
La pregunta que les hago, chicos, es, ¿realmente Valentín fue secuestrado por un ovni? ¿O ustedes creen que sufrió un accidente y cayó en un lugar imposible de rastrear? Los leo en los comentarios. Benjamín, muy buenas noches, bienvenido. Esoxiul Quinteto, muy buenas noches. Javi dice, sí, fue un portal prehistórico en los charcos de Chapopote de Los Ángeles, California. Sí, exacto, de eso se trata exactamente. Lo chispa es que las escenas de Los Ángeles prehistórico se rodaron acá en Australia. Sí, me imagino. Es que, pues, o sea, Australia tiene esas áreas específicas como para que puedan grabar o rodar ese tipo de escenas donde no hay casas, donde no hay carros. O sea, Australia tiene lugares inmensos sin habitar, entonces, por supuesto, no me extraña que la hayan rodado en Australia. Véanla, la verdad es que está muy, pero muy, muy, muy buena, muy buena. A ver, Wonder me dice algo acerca de una serie. A ver, déjenme ver. Trata de algo así como paranormal de una isla que los envejece. Salió ese... Sí, esa yo ya la vi. Ya la vi. Esa que dices. Sí, es de una isla y la gente se pone vieja en poquito tiempo, en muy poquito tiempo. De hecho, como que todo se acelera. No sé si es la misma. Yo vi una en la que unas personas están en una isla. No se cae un barco, no nada. O sea, simplemente van a una isla como a vacacionar. Y de hecho, una señora o más bien una chava que se embarazó en una noche de esas que estaban ahí en la isla, tuvo al bebé como en 2 semanas. O sea, como que todo se aceleraba en esa isla, pero no sé si es la misma que dices tú, Wonder. Calo, en realidad lo noté por el montón de eucaliptos. ¡Ay, a poco! ¡Guau! No, bueno, yo desgraciadamente no conozco Australia, pero estoy en proceso todavía no la termino de ver, pero me pareció sumamente interesante que se empezaran a dar cuenta que estaban en la época prehistórica. Me está gustando muchísimo. Y bueno, chicos. Pues así terminamos nuestra tercera y última entrega sobre desapariciones misteriosas. A lo largo de todas estas noches hemos explorado casos que desafían la lógica, historias que parecen escritas por el mismo destino, donde la única constante es la ausencia y el misterio. Pero díganme, ¿qué es peor? ¿Desaparecer sin dejar rastro o ser olvidado por completo? Algunos nombres fueron borrados, otros quedaron atrapados en expedientes polvorientos que nadie se atreve a abrir. Tal vez en algún rincón del mundo alguien aún busca respuestas. Y tal vez esta noche, mientras intentamos dormir, una sombra silenciosa se deslice entre los pliegues de nuestra propia realidad, esperando su turno para llevarse a alguien más. Las desapariciones misteriosas nos recuerdan que el mundo es un lugar más extraño de lo que creemos, que hay preguntas sin respuestas, que hay historias que jamás deberían haber sido contadas y que hay secretos que siguen allá afuera, esperando ser descubiertos. Las desapariciones que hemos explorado son solo una parte de los enigmas que acechan en las sombras, pero el misterio, por supuesto que nunca se detiene. Siempre hay más. Siempre hay algo que se oculta en la penumbra esperando ser revelado. La próxima semana en Perturbador, por supuesto, nos vamos a sumergir en nuevos relatos que desafían la realidad y en historias que han hecho temblar a los más escépticos y en secretos que tal vez nunca debieron salir a la luz. Así como también el siguiente sábado vamos a tener nuestra emisión clásica de la hora macabra, donde también habrá casos espeluznantes.
Así que les recomiendo muchísimo seguir mis emisiones y que me sigan acompañando en este viaje a lo desconocido. La noche es larga y el misterio nunca descansa. Nos vemos la próxima semana con más de Perturbador y la Hora Macabra. Claro, si es que la oscuridad nos lo permite. Muy buenas noches, hasta pronto y como siempre les deseo dulces pesadillas. Excelente domingo, chicos. Muchas gracias. Besazo a todos. Gracias por las estrellas. Gracias por su apoyo. Y ahora sí, cerramos micrófonos. ¡Chao, chao!